Estoy muy contento de poderles saludar, queridos líderes de grupos pequeños y a la iglesia en general. Hemos llegado ya a la cuarta lección de nuestra escuela sabática. Por cierto, sumamente interesante lo que vamos a repasar a continuación también con el profesor Mesa. Por lo tanto, no se vaya a ir. Inicialmente estoy aquí acompañado esta ocasión por un personaje muy notable de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel nacional. Y me refiero al pastor David Javier Pérez. Bienvenido, usted es nuestro invitado de honor esta ocasión, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Jesús Corona, por la invitación que nos han hecho para dialogar un poco sobre algunos temas muy importantes para la iglesia, sobre todo su crecimiento. Pues casualmente, queridos amigos, estamos aquí con el pastor David Javier. Él nos va a hablar del crecimiento de la iglesia. ¿Qué mejor que él para hacerlo? Y bueno, pastor, inicialmente quiero preguntarle esto, su trayectoria en la iglesia y también cómo es que se desarrolló esta querida Unión del Sureste, anteriormente seguramente que ocupó otros territorios. ¿Nos puede decir algo? Sí, su servidor estuvo como pastor de distrito durante 3 años. Después nos tocó ser director de ministerio personal en lo que antes era la Asociación del Sureste durante 5 años. Después allí mismo nos tocó la responsabilidad de ser secretario de la asociación durante 3 años. De allí recibimos un llamado para ir como presidente de la Asociación del Centro de Chiapas cuando se formó en el 1997-98. Luego nos llamaron para ser presidente de la Asociación del Sureste, y de allí nos llamaron como presidente de la Unión del Sur en el 1995 y estuvimos del 1995 hasta el 2012 como presidente de la Unión, 17 años como presidente de la Unión. Después de eso, la última responsabilidad que nos tocó fue ser presidente de la Casa Publicadora en México, de Gema Editores, del 2012 al 2021. Wow, pastor, 9 años. Una trayectoria muy grande, muy larga, gracias a Dios. Así es. Y bueno, pastor, nos habla así en breve de lo que representó la Unión, cómo vino su crecimiento últimamente. Sí, la Unión del Sur de México, cuando se formó en el 1985 en la Ciudad de México, allí quedó su sede hasta el 2001, cuando se formó la Unión Interoceánica. Y entonces la Unión Interoceánica quedó por un tiempo en la Ciudad de México y la Unión del Sur se trasladó a Mérida, Yucatán, como sede de esa unión que abarcaba el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, pues tenemos suficiente información, como ustedes lo saben, para compartir y hoy pues vamos a hablar exactamente de esto, del crecimiento de la iglesia. Pastor David, seguramente que la Biblia, el espíritu de profecía tienen mucho que decirnos en cuanto al tema de crecimiento. Así es. Queremos saludar a cada uno de ustedes por estar sobre todo con un sumo interés en los temas de crecimiento de iglesia. Y es un privilegio, Pastor Jesús Corona, para mí dirigirme a los hermanos, a la iglesia, para hablar de este tema de crecimiento de iglesia. Quiero decirle, pastor, que el crecimiento de la iglesia es una gran necesidad hoy en nuestra iglesia adventista del séptimo día, porque desde los tiempos antiguos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha establecido el concepto, la enseñanza del crecimiento de la iglesia, sobre todo porque es un plan de Dios. Dios eligió al pueblo de Israel para que lo representara ante todas las naciones
y que fuera el pueblo de Israel como su iglesia una luz ante las tinieblas. Y sobre todo, Dios dio leyes, por ejemplo, leyes de sanidad, leyes de adoración, de sacrificio, de ofrendas, para que el pueblo de Israel fuera un modelo para el mundo, como un testimonio para que la palabra de Dios fuera extendida en el mundo entero para todas las naciones. Sobre todo, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar conceptos, por ejemplo, cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Efraín y Manasés, encontramos en Génesis capítulo 48, el versículo 4, que le dijo Jacob a José de esta manera: y me dijo Dios, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esas fueron las palabras de Jacob a José y a sus hijos como un precepto de crecimiento. Cuando vamos también a Levíticos, el capítulo 26, el versículo 9, encontramos aquí las bendiciones de la obediencia. Y esas bendiciones de la obediencia corresponden de esta manera, dice Levíticos 26, 9, porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Quiere decir entonces que el plan de Dios desde el principio del mundo para la iglesia ha sido que la iglesia sea cabeza y no cola. Amén. Que la iglesia sea la que vaya adelante, sea un ejemplo, sea un modelo, sea sobre todas las cosas la iglesia algo que represente dignamente a Dios. Por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la iglesia primitiva se dedicó a crecer, a avanzar. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 7. En la primera parte del versículo 1 encontramos que la palabra de Dios menciona en aquellos días como creciera el número de los discípulos, quiere decir que la iglesia estaba creciendo, Amén. estaba avanzando, ¿no? Y el versículo 7 menciona diciendo que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir entonces que la iglesia primitiva, y al igual que el pueblo de Israel, fueron siempre establecidos para que se mueva, para que crezca, para que no se estanque, no esté allí. En el Nuevo Testamento encontramos también, por ejemplo, en 1 Corintios 15:58, que el apóstol Pablo dice así: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Eso lo está parafraseado en la traducción del lenguaje actual de la palabra de Dios. Hay varios escritores modernos que escribieron sobre el crecimiento de iglesia. Uno de ellos es el doctor Robert Schuller, que dice que si la iglesia no crece, muere. Es que hay dos alternativas nada más: o creces o mueres. No hay otra. Es la única forma de hacerlo. Y él sigue diciendo en su libro: cuando se acaban las posibilidades de crecer, aumentan las posibilidades de morir. Es como un enfermo, ¿no? Se va debilitando poco a poco hasta que por fin fallece. Así es la iglesia: si no crece, muere. Rick Warren, que es uno de los escritores, en uno de sus libros, por ejemplo, tiene un libro que se llama Una iglesia con propósito. Él menciona diciendo de esta manera: cada iglesia necesita crecer
en amor a través del compañerismo, en profundidad a través del discipulado, en fuerza a través de la adoración, en amplitud a través del ministerio y en tamaño a través del evangelio. Entonces estas son las dimensiones de crecimiento de la iglesia que tenemos siempre estipulados por diferentes escritores. Cuando vamos también allí que encontramos el pastor Werner Bimeister, mencionó él en una de sus clases, no hace mucho tiempo, diciéndole a los alumnos esto, que una iglesia donde al 45% de los miembros de la iglesia no se le asigna ninguna responsabilidad, generalmente esa iglesia experimenta casos de apostasía y también de declinación. Qué bárbaro, porque pastor. no hay crecimiento, pues. Sí, es cierto. Y ahora que usted nos ha abundado mucho sobre el texto bíblico y sobre lo que menciona tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, tenemos una idea de que el pensamiento de Dios siempre fue orientado para que su pueblo creciera. Pastor, ¿tenemos algún dato de estadística sobre el crecimiento de la iglesia aquí en México, en el sureste? Sí, tenemos, por ejemplo, quiero mencionarles un poquito de la iglesia mundial, de nuestra iglesia adventista. La iglesia adventista mundial tuvo 3 periodos en los cuales creció bastante. Y después, más adelante, que tengamos oportunidad, vamos a mencionar las razones por qué crecieron. Muy interesante eso. Sería, ¿por qué crecieron en aquel entonces? Hubo un periodo del 1870 al 1880 en que la iglesia adventista del séptimo día creció el 11.1%. Ese fue un periodo extraordinario. El otro periodo fue del 1890 al 1900. Ahí la iglesia creció el 9.8%. Y la iglesia mundial también tuvo otro periodo extraordinario cuando el pastor Neil Wilson era el presidente de la Asociación General. Él lanzó un plan muy bonito que llegó a cada iglesia. Y yo recuerdo bien eso, que los anuncios, los cartelones llegaron hasta la iglesia local. Se llamó 1000 días de cosecha. En ese periodo del 1980 al 1990, la iglesia creció casi un 7% en ese periodo. Pero actualmente, si vamos a ver el crecimiento de la iglesia, no solo a nivel mundial, sino a nivel de México, estamos creciendo alrededor del 3%. Ya bajó. El 3% bajó bastante. Y yo estaba sacando una estadística de la iglesia adventista en México. En el 1910, por ejemplo, la iglesia tenía una feligresía de 674.755 miembros. Un año después, en el 2011, la iglesia tenía 693.450 miembros. Cuando vamos a sacar las estadísticas, entonces encontramos que solo creció el 2.7% en ese año, del 2010 al 2011, 2.7%. Y cuando vamos al 2021, ¿no? 11 años después, ahora en el 2021 teníamos aquí en México 850,000 miembros, alrededor de 850,000, y su crecimiento en esos 11 años encontramos que fue un 26%, dividiéndolo entre 11, 26%. Y si lo dividimos por año, nos da un crecimiento de 2.4%. Esa es la razón por la cual veo que nuestra iglesia necesita, sobre todas las cosas, crecer, avanzar, ¿no? Y esa es una gran necesidad que tenemos en nuestra iglesia hoy. Pues pastor, estamos sumamente encantados de tenerle porque saben amigos que vamos a platicar los siguientes espacios que tenemos para los líderes de los grupos pequeños. Vamos a hablar de esto que es apasionante, que es muy importante, cómo la iglesia puede crecer con la ayuda de Dios. Pastor David, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.
Y queridos amigos, nos saludamos con el favor del Señor la próxima semana y nos conectamos ya directamente con el profesor Mesa. Adelante, profesor Mesa. Muchas gracias, Pastor Corona, Pastor David Javier, por estas ideas que de seguro serán de gran utilidad para los líderes de grupos pequeños. Y bienvenidos nuevamente a esta instrucción que nos es útil para compartir la lección de escuela sabática con nuestros grupos pequeños. En esta ocasión estaremos presentando la lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. Vamos a presentar algunas ideas. Recordemos, el versículo de memoria es una estrategia que hemos mantenido durante varios trimestres. Tratemos de que el miembro de nuestro grupo pequeño memorice este texto clave en nuestra lección y dejémosle abierto para que lo haga de la manera que sea más fácil para él, ya sea a través de imágenes, a través de música o memorizando simplemente el texto. Cada uno de nosotros recordemos que tenemos diferentes estrategias para memorizar. También recordemos escribir en nuestra bitácora. ¿Qué escribimos en nuestra bitácora? Que puede ser una libreta, nuestros hallazgos, nuestras reflexiones y nuestras decisiones. Estos son elementos que hemos querido mantener a lo largo de todos nuestros trimestres, porque son puntos de mucha importancia para que el miembro de nuestro grupo pequeño esté desarrollando la habilidad de escribir y al mismo tiempo esto les sirva para memorizar lo que estamos estudiando y profundizando en nuestras lecciones. ¿Cómo podemos iniciar esta lección? El título es Esperanza del Antiguo Testamento. Vamos a ver en pantalla algunas ideas con las cuales podemos nosotros iniciar la lección de escuela sabática. Podemos hacerlo con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se le tiene miedo a la muerte si los muertos nada saben? Es una pregunta nada más para despertar el interés. Podemos narrar esta anécdota. En un funeral, un pastor comenzó a mencionar que las personas que estaban en el ataúd, número 1, habían ganado la victoria. Número 2, ya no sufrían. Número 3, ya no tenían que ir a trabajar. 4, ya no iban a sufrir las crisis financieras o la inseguridad. 5, ya no iban a tener relaciones con personas que no eran gratas para ellos. 6, cuando abrieran los ojos, lo primero que iban a ver era el rostro de Jesús. Y él dijo, si la muerte trae todos estos beneficios, ¿quién no quiere morirse? Claro, es una pregunta para despertar solamente el interés de los miembros de nuestra clase. La tercera sección que hemos estado manejando es revisar un poco lo que hemos mencionado anteriormente. Llevamos 3 lecciones estudiadas. En la número 1 revisamos acerca del inicio de la muerte en el conocimiento del ser humano. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis. En la lección 2 leímos que había que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la semana pasada respondimos a una pregunta, ¿por qué el hombre es susceptible a morir? Podemos presentar algunos de los puntos que revisamos la semana pasada para poner un marco de lo que hemos venido estudiando y entrar a la lección número 4. En esta lección número 4 tenemos una estrategia que estamos sugiriendo y la estrategia se llama interrogatorio. La misma estrategia nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a desarrollar la lección utilizando preguntas. Todo el tiempo vamos a estar preguntando. Preguntamos y esperamos que las personas den su respuesta, den su opinión o den lo que ellos encontraron en el repaso de la lección durante la semana. La primera pregunta con la que podemos comenzar y que abre el estudio de la semana, que pertenece al día domingo, es ¿qué significa tener una esperanza en algo? Aquí podemos presentar algunas ideas de dónde viene la palabra esperanza, que es de un verbo compuesto transitivo e intransitivo, que es esperar, y del sufijo ansa, que indica acción. O sea, es el resultado de esperar. Es una virtud que tenemos los seres humanos de tipo teológico.
Es un estado anímico también que podemos desarrollar y es una asignación de alguna probabilidad. Podemos permitir que el miembro del grupo pequeño responda qué significa para él tener una esperanza. Así podemos comenzar el interrogatorio o esta estrategia que estamos desarrollando durante este repaso. Pregunta número 2. La pregunta 2 está asociada con los días domingo, lunes y martes. Dice, ¿en qué promesas fundamentas tu esperanza de ver a Dios, la resurrección de seres queridos, un mundo nuevo, la vida eterna y cómo fortalecen tu fe? En esta pregunta tenemos 3 secciones que tienen que ver con la vida de Job, con los salmos que se han escrito y los sabios contra los necios. ¿Cómo influye esto en el destino final, el ser sabio o el ser necio? Entonces, aquí podemos darle oportunidad a las personas para que ellos respondan o compartan lo que estudiaron durante la semana para saber en qué promesas están fundamentando la esperanza de ver a nuestro Dios. La pregunta número 3, que está asociada con el día miércoles, ¿es posible captar cómo el cuidado de Dios en cada etapa de la vida fortalece la esperanza? Vamos a darle oportunidad para que ellos respondan a esta pregunta. Vamos a animarles a que respondan con fundamento. No solamente decir porque el autor lo dice, sino qué fundamento bíblico tenemos para esto. Ante la supuesta falta de respuesta de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es tu reacción ante esta supuesta falta de respuesta de nuestro Dios? Pregunta número 4, que está relacionada con el día jueves, dice, ¿cómo Dios nos va a resucitar? ¿Es una recreación? Los muertos nada saben, los restos de los muertos están en diferentes condiciones. Es más, de algunos muertos ni sabemos dónde quedaron. Entonces, ¿cómo va a suceder la resurrección o esa recreación que Dios va a hacer en nosotros cuando Él venga? Con estas preguntas podemos conducir el repaso de la lección y permitir que los hermanos den su aporte. Recordemos, en el último punto, vamos a terminar siempre con una aplicación de la lección. Para esta semana tenemos 3 preguntas importantes. Número 1, ¿cómo compartir la seguridad de la esperanza con los que sufren? ¿Cómo podemos hacerle? Y vamos a hacerlo durante la semana. Pregunta 2, ¿cómo impacta mi esperanza en una vida eterna, mi relación con otros y mi forma de vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida si yo tengo esta esperanza? Número 3, el cuidado y la intervención de Dios en el pasado fortalecen mi esperanza en el futuro glorioso y determinan mi actuar en el presente. Con estas preguntas o con estas acciones, con estas decisiones que podemos nosotros tomar, podemos concluir el repaso de nuestra lección. Y no olvidemos motivar a nuestros miembros a estudiar la lección, memorizar su versículo y llevar una bitácora de los hallazgos, las reflexiones y las decisiones que se tomen. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.